Hola a todos y a todas, este va a ser un vídeo muy cortito en el que os voy a explicar un fenómeno que se conoce como el ciclo de Wilson, ¿vale? Es un ciclo, es un ciclo teórico que nos explica pues, qué está sucediendo continuamente en la litosfera de nuestro planeta. En algunos puntos están por una fase del ciclo, en otros puntos están por otra fase del ciclo. Bueno, yo lo voy a ir explicando, ¿vale? Esto es porque es una explicación que hizo Tuzo Wilson para entender más o menos cómo se producía el proceso de apertura y cierre de un océano. Entonces, bueno, con todo lo que hemos visto en la teoría de tectónica de placas, pues este investigador pues, propuso este ciclo y hoy día pues, se acepta que esto está sucediendo así, pero en cada parte, como vamos a ir viendo ejemplos, en cada parte de la Tierra pues es como que están en una fase del ciclo y esto, bueno, también en esto se basan los geólogos para decir que al final vamos a terminar todos en un único supercontinente denominado Amasia, ¿no? Bueno, la primera fase del ciclo es la fase de formación del rift continental. Como estáis viendo ahí en la imagen, si os dais cuenta, pues está ascendiendo calor desde el manto y yo os estaba contando antes que es como si tuviésemos un mechero ahí quemando algo, y cada vez se hace más fino, hasta que se rompe. Cuando se rompe se está produciendo una fragmentación y estamos hablando de litosfera continental, ¿vale? Vamos a empezar en el ciclo en un continente. Calor, calor, calor. Al final, tanto calor hace que el continente se fragmente y aparece un rift continental, ¿vale? Una vez que se ha ido adelgazando hasta que se rompe. ¿Dónde está pasando esto? Bueno, pues ahí tenemos el gran valle del rift africano, ¿vale? En Nubia, en la placa de Nubia, si no me equivoco, pues se está produciendo esa fragmentación, ese inicio del ciclo de Wilson. Vale, ¿qué pasa? Se sigue separando, ¿vale? Se ha roto, entonces se separa. ¿Qué pasa cuando se separa y se ha roto? Pues que ya empieza a salir por el agujerico que se ha generado, por la dorsal oceánica, empieza a salir material del manto, ¿no? Empiezan a salir materiales del manto y empieza a crearse corteza. Pero claro, como se ha generado ese rift, esa depresión, antes de que eso pase también ha llegado agua, se ha inundado con agua y entonces estamos con agua del mar, estamos en un océano, ¿vale? Entonces se ha producido una dorsal oceánica y están saliendo continuamente a través de esa dorsal oceánica materiales desde el manto, desde la mesosfera. ¿Qué hace esto? Bueno, pues lo que ya sabemos, se ha creado una zona perdón por la palabra otra vez, de creación de fondo oceánico que va haciendo que los continentes se separen. Se han creado dos bordes divergentes, ¿vale? Y si os dais cuenta, esos dos bordes son bordes mixtos, ¿vale? Son placas mixtas porque tienen una zona más oscura que sería corteza oceánica y una zona más clara que sería corteza continental. Quedaros con esto, ¿vale? ¿Dónde está pasando esto? Pues fijaros, el Mar Rojo, que todos lo conocéis, ¿vale? Ahí tenemos el Mar Rojo en Arabia Saudí. Entonces, se ha llenado de agua y se están separando, ¿vale? Se están separando las dos zonas continentales, se ha creado corteza mixta continental oceánica y se está produciendo la separación en la dorsal. ¿Qué pasa si esto sigue? Porque se separan tanto, pues fijaos qué pedazo de océano, ¿no? Se creó en su momento el océano Atlántico y ahí en medio tenéis señalada, ¿vale? ¿Dónde estaría la dorsal oceánica? Fase 3, vale, pues esto sigue así, pero llega un momento en el que el movimiento se para. ¿Por qué? Pues porque la placa en un extremo distal se ha encontrado con otra, entonces la placa para de moverse, o porque a lo mejor las corrientes de convección justo en una época han sido más flojas en esa zona y ya no ha habido efecto cinta transportadora. La cuestión es que se para y entonces se está produciendo ahí una compresión, porque claro, los materiales siguen saliendo por la dorsal, pero la placa ya no se está moviendo, tiene un tope o simplemente apara la energía. Entonces, ¿qué pasa? Que se rompe, porque no puede resistir la fuerza. ¿Y por dónde se va a romper la placa? Pues justo se rompe yo he dicho que era una placa mixta. Habéis visto que es clarita y oscurita, ¿no? Pues se va a romper justo por la mitad de las dos placas, la continental y la oceánica. Se genera una falla y entonces, ¿qué pasa? Que como decíamos que la oceánica pesaba más, va a empezar la oceánica a meterse sobre la continental. ¿Qué hemos creado ahí? Una zona de subducción. Bueno, no la hemos creado nosotros, pero que se ha formado una zona de subducción. Ahí la tenéis.
como veis, la corteza oceánica, que estaba recién formadica, depende cómo se mire, se ha empezado a meter sobre la corteza continental, formándose una zona de subducción. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues se pueden formar islas, ¿vale? Arcos insulares, se pueden formar orógenos litorales, como por ejemplo el de los Andes, ¿vale? ¿Por qué? Porque todos esos sedimentos que había acumulado, ¿vale? Al subducir una placa se elevan, ¿vale? Y se generan ahí, pues montañas. Fase 4, pues tenemos ejemplo de fase 4, la isla Aleutiana, que es cerca de la fosa de las Marianas, ¿vale? Pues es un ejemplo de orógenos insulares, de islas que se han formado por subducción de una placa oceánica bajo una placa continental. Fase 4. Vale, aquí estábamos en la fase 4 y ¿qué pasa? Que puede ser que en otro extremo hubiese una segunda dorsal, ¿vale? ¿Qué está pasando ahí? Que esa dorsal está produciendo también material, generándose nueva corteza. Esta nueva corteza se sigue separando y entonces ahí tenemos la convergencia de dos bloques que antes estaban separados, pues ahora se van a volver a juntar, gracias a que ese material que se está generando por la segunda dorsal, pues va moviendo, junto con las corrientes de convección, van moviendo la placa. Entonces, ¿qué pasa con el tiempo? Pues fijaos que si subduce toda la corteza oceánica bajo la corteza continental, al final corteza continental y corteza continental se juntan. Cuando dos cortezas continentales se juntan, tenéis que recordar que como las dos tienen el mismo peso, no hay subducción, sino que hay colisión, ¿vale? Se produce una colisión y por tanto un orógeno de colisión, pues tipo por ejemplo el Himalaya o tipo por ejemplo los Andes, ¿vale? Que son por colisión de dos placas continentales. Fijaos que la oceánica ha subducido totalmente por debajo. Y se inicia el ciclo de nuevo. Ya pues podría volver a pasar lo mismo, de nuevo empieza por otro lado a adelgazarse la corteza y empieza otra vez el ciclo a iniciarse. ¿Qué está pasando? Pues que realmente lo que ocurre es que en cada parte del mundo estamos en un punto del ciclo o está pasando una cosa y que tenemos diferentes límites de placas, como vimos en la teoría de la tectónica de placas, y en función de en el punto en el que estemos, pues está generándose un orógeno, o se está abriendo un océano, o está justo empezando a abrirse, se acaba de formar la dorsal, o se acaba de formar la falla, pues depende, ¿vale? Pero todo esto sí que quiero que tengáis claro que ocurre en miles y miles y miles de años, por lo que ninguno de nosotros va a ver nunca la formación de un orógeno de un día para otro. Si es que estos son procesos lentísimos en el tiempo, ningún geólogo va a vivir para verlo, ¿vale? Ahí tenemos, por ejemplo, pues un orógeno de colisión. Bueno chicos, pues esto es el ciclo de Wilson. Creo que es más sencillo si lo entendéis que si os lo aprendéis de memoria, ¿vale? Intentar aprenderos pasos básicos, mirar las imágenes y nada, para cualquier duda, aquí estoy. Muchas gracias.